Seguramente usted ha escuchado hablar sobre el libro del 2026, La economía que elegimos. Es una guía que reúne cada año datos, tendencias y proyecciones para entender mejor el sector inmobiliario y financiero. Es como un mapa que nos ayuda a movernos en un mundo que a veces parece complejo. Y para hablar de este tema, estoy acompañada de un experto. Él es Germán Cristancho, gerente de investigaciones económicas de Davivienda Corredores. Germán, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Michelle, un gusto estar aquí para contarte un poco lo que tiene la publicación, la información sobre la economía, perspectivas para el 2026 y seguramente muchos temas que le interesan a las personas en términos de inversión. Claro que sí, y empecemos por lo básico. Seguramente alguien que recibe el libro y lo consultas porque quiere respuestas claras y concretas. Cuéntanos cuáles dudas y preguntas frecuentes resuelve el libro a quien lo lee. Bueno, yo creo que las típicas que son de gran interés, para dónde va el dólar, qué rumbo van a tomar las tasas de interés, que termina siendo clave para invertir o para endeudarse, y cómo va el país en términos económicos, cómo va la economía, vamos bien, vamos mal, hace un balance un poco de eso. Ahora, hay mucha más información, pero creo que esas son las preguntas principales y una adicional, y es en qué invertir, en dónde están las principales oportunidades para hacer crecer el capital. Okay. Y para alguien que te diga, Germán, yo debería leer este libro, ¿tú qué le dirías? Bueno, lo primero que te diría es que todos, absolutamente todos deberían leerlo, y es más porque yo creo que en el día a día nosotros tenemos sí o sí relación con el dinero, por el pago que recibimos por nuestro trabajo, porque estamos siempre pensando en hacer una inversión o en tomar un crédito, porque estamos buscando libertad financiera o cierta comodidad. Ojalá tuviéramos esos ingresos que nos generaran como ese colchón mensual y esa tranquilidad. Y yo creo que para eso uno sí debería estar enterado de un poco cómo va la economía, cómo van esas principales variables que afectan el dinero y afectan mi salud financiera. Entonces, yo creo que esto es para todo el mundo, sea uno una persona interesada en inversiones o sea un empresario que está tratando de anticipar lo que puede traer la economía en el 2026, por ejemplo. Germán, esta pregunta es muy personal porque escuchándote hablar de inversiones, a mí me da mucho susto cuando me nombran la palabra inversión porque siento que no soy tan arriesgada y prefiero tener las cosas seguras, pero yo sé que no es tan bueno. Cuéntanos a las personas que nos están viendo, ¿cuál es el secreto para dejar ese susto a la inversión? Bueno, lo primero que yo te diría es que ese susto que tú sientes es supremamente común. Todo el mundo lo siente, pero además con el dinero hay una relación bien particular y es que hay susto, pero también no nos apropiamos muchas veces de ciertas decisiones porque renunciamos a entender un poco lo que pasa con esas decisiones financieras. Nos paramos desde la posición de que yo no entiendo, eso no es para mí, eso es muy complejo, y ahí es donde estamos siendo más arriesgados aún, porque el costo de vida todos los días sube, el mercado sube, los precios de la vivienda suben, todo sube, y tu capital, los ahorros que tienes, los estás dejando atrás y los estás dejando estáticos en el tiempo, así que estás perdiendo capacidad adquisitiva. Lo primero que uno debería ser consciente es que invertir no es una decisión arriesgada. Claramente hay muchísimas opciones, ¿sí? Y yo te voy a hacer un símil que tiene que ver con entrar a un supermercado. En el mercado financiero tú tienes muchísimas facilidades. Tú puedes comprar hoy, si quieres, compañías en el sector de tecnología en Estados Unidos o en China. Puedes comprar inmuebles en Estados Unidos, en regiones específicas, en centros comerciales. Puedes hacer cualquier cantidad de cosas en distintos instrumentos financieros, en distintos países, o puedes hacer cosas muy básicas, ¿cierto? Al final, el mercado financiero es un supermercado donde vas a encontrar absolutamente todo. Pero lo clave y el secreto es, antes de entrar a ese supermercado, tú tienes que tener muy claro cuál es tu objetivo, cuál es tu propósito, qué quieres buscar. Sí, ¿qué quiero yo? Y cuál es tu capacidad. Porque muchas veces uno dice, yo quisiera invertir en todo eso, en tecnología, en inmuebles y tener todo. Y eso es lo que se conoce como el deseo. Pero muchas veces la habilidad es que yo no ahorro, tengo muy pocos ahorros, tengo muy poca capacidad y eso tiene que irse juntando para generar un mejor resultado en las inversiones. La tolerancia al riesgo es importante porque no he oído al primero que diga que quiere que su dinero rente poco o que no rente. No, todo el mundo quiere una rentabilidad alta, pero no todo el mundo está dispuesto a asumir el mismo riesgo que otros. Entonces, yo creo que el secreto está en
entender muy bien esa relación con el dinero, que es un tema más personal que una ciencia de economía o de finanzas. Insisto, cuáles son mis objetivos con el dinero, qué capacidad tengo y qué riesgo estoy dispuesto a asumir. Con base en eso, tú entras a ese supermercado y vas a saber qué productos son los que debes echar al carrito. De lo contrario, vas a empezar a echar lo que te recomendó el vecino, lo que viste que consumen en la casa del lado o lo que está en la góndola como una compra de impulso. Y eso no es lo que normalmente necesita tu salud financiera. Pero entonces tú me dices que cuando yo recibo el libro y empiezo a leer, puedo llegar a esas respuestas. El libro no es una guía de la relación con el dinero. El libro es una guía y una perspectiva sobre la economía y sobre los mercados y las oportunidades de inversión, que ya es una información súper valiosa porque te va a dar algunos indicios y unas pistas de hacia dónde debes moverte y en qué entorno debes moverte. Pero tú debes complementarlo un poco con ciertos objetivos y condiciones propias tuyas, pero en el libro sí vas a encontrar cuáles son las perspectivas para los principales sectores en la economía, cómo va el comercio, cómo va el sector financiero, cómo va la industria, qué esperar de los precios de las materias primas, qué esperar de las tasas de interés. Para algunos, insisto, es importante saber si las tasas de interés pueden seguir bajando y mejor se esperan un poco para tomar ese crédito o si mejor invierten ya porque las rentabilidades que va a empezar a ofrecer el mercado financiero sobre tu capital van a ser menores y trae unas recomendaciones amplias de en dónde están las mejores oportunidades de inversión. El libro tiene el trabajo de un equipo de casi 20 personas que estamos analizando distintos frentes de la economía global y local para poderle contar de manera resumida y concreta a la gente en dónde creemos que pueden estar las mejores rentabilidades bajo las tendencias globales y la evolución de la economía y el país, en dónde hay riesgos, dónde tener cuidado y hacia dónde está digamos, la rentabilidad sobre el capital, porque a veces uno tampoco sabe si una tasa del 10% eso es bueno, eso será bajito, será alto, ¿cómo sé? En el libro vas a encontrar esas respuestas. Germán, entonces seguro estás de acuerdo conmigo y es que este libro no solo es útil para los inversionistas, sino para cualquier persona del común que esté interesada en el mercado. Sin duda, porque el libro reúne aspectos de economía que lo usan incluso muchos empresarios para tomar sus decisiones de si invertir, traer una máquina, no, ampliar la planta, tomar crédito, no tomarlo, pero también en el punto de las inversiones de cómo ha ido el mundo de las inversiones este año para estar un poco al día de si el mercado financiero ha tenido buenas o malas rentabilidades, que de hecho este ha sido un año espectacular. Las acciones en Colombia han entregado rentabilidades de más del 40% en los últimos 2 años solo por los dividendos, por las utilidades que las compañías reparten a sus accionistas. La rentabilidad ha sido de más del 50% y uno pensaría que eso fue producto de asumir un gran riesgo. No, compañías grandes establecidas en Colombia que te entregan una rentabilidad constante y muy buena. Así que aparte de esa información de cómo van las inversiones, sí es entender un poco, bajo ese equipo, por ejemplo, de analistas, cuáles podrían ser las alternativas que más pueden hacer crecer tu capital y también qué riesgos asociados traen, ¿no? Ahora cuéntanos cómo fue el proceso de creación del libro, cómo fue todo ese proceso para que ustedes pudieran transformar la información que tenían tan valiosa y poderla poner de una forma muy práctica, pero sobre todo entendible para cualquier persona. El libro es un resultado de un trabajo 24/7, ¿sabes? Pero en el backstage hay más de 20 personas trabajando en distintos frentes y nos distribuimos el trabajo y hay unas personas que hacen seguimiento al sector de la construcción, hay otras personas que hacen seguimiento a las tasas de interés y a la inflación, hay otras personas que hacen seguimiento a las empresas, en fin, el libro reúne el trabajo en equipo muy amplio, pero digo que es un trabajo 24/7, ¿por qué? Porque yo dicto clases, yo participo en comités financieros, en juntas directivas, en reuniones con empresarios y el libro se forma no solo por las cifras que analizamos y que extraemos un poco del DANE, del Banco de la República, de organismos internacionales, sino también de la interacción con los empresarios, con el gobierno,
con los inversionistas, ver qué están pensando los inversionistas en Nueva York sobre Colombia nos permite entender muy bien si hay algunos riesgos que se pueden materializar o no. Entonces, es muchísima información, muy interesante, demasiado valiosa. Yo creo que la información es el principal activo con el cual uno puede tomar las mejores decisiones, puesta de manera resumida y sucinta en una publicación que buscamos que tenga un lenguaje sencillo para hacerlo lo más cercano posible a las personas y que todo eso que parece muy complejo realmente impacta unas variables muy sencillas. Claro, te has dicho algo importante y es, si bien estamos en Colombia en un momento de crecimiento lento, pero en el escenario global estamos llenos de mucha incertidumbre, ¿cómo haces para que las personas, al tener esta información, pues les demos un poco como más de un escenario de calma y puedan entender lo que está pasando con su bolsillo y sobre todo con sus inversiones? Eso es interesante porque el trabajo que nosotros hacemos también es un poquito futurología. Nuestro trabajo es dar la perspectiva de lo que creemos puede pasar con el dólar, con las tasas de interés, con la economía, con todo. Nadie tiene la bola de cristal, pero ahí es donde uno sí se da cuenta que usar información le permite a uno sí tener un nivel de asertividad y una pista muy grande de hacia dónde van las tendencias en la economía, en las finanzas y en distintas cosas. Entonces, yo creo que eso también es importante de la publicación. Uno no debería juzgar la publicación al centímetro o al milímetro y saber que fue exacta la tasa de cambio que se proyectó. Pero si uno la analiza de una manera amplia, realmente tomar decisiones en su día a día, en las finanzas personales o en las finanzas empresariales, con esta publicación es mucho más fácil. Claro. Y es mucho más efectiva porque te permite entender, insisto, en dónde debes concentrar tu mirada, te permite entender esta incertidumbre y quitar ese polvo que se levanta muchas veces con esta incertidumbre, hacia dónde debes concentrar tu energía. Y si hay una persona que está viéndote y está indecisa en dar ese paso hacia la inversión, ¿qué es lo primero que debería saber o hacer? Pues lo primero que me sorprende es que cada vez son menos los que están indecisos. En Colombia el volumen de inversionistas ha venido creciendo, el interés por inversiones ha venido creciendo. Yo te digo que participo en distintos foros, en distintos eventos, veo las cifras de inversionistas en Colombia, los volúmenes y el número de personas que llegan incluso a la Bolsa de Valores de Colombia a invertir, y te digo que cada vez es más la gente que está interesada por esto, cosa que me emociona y me parece súper interesante porque cada vez somos más conscientes que la economía sí nos afecta a todos y que muchas veces pensamos que eso pasa por allá en otros lugares del país o del mundo, pero cuando tenemos que pagar más por una vivienda, más por un crédito, o cuando el dólar se baja muy rápidamente y no entendemos por qué, ahí es donde nos empezamos a hacer ciertas preguntas de qué estará pasando, quién me ayuda a entender esto. Y cada día es más la gente que está empezando a hacerse esas preguntas, entonces yo creo que cada día estamos teniendo un alcance más grande con esta publicación. Germán, y con tantas remesas entrando al país, los intereses bajando, ¿cómo nos puede ayudar tu publicación a hacer una mejor guía para nuestro panorama y para las personas que ya han hecho su inversión? Bueno, eso también es entender que han venido pasando cosas en el entorno internacional que están cambiando un poco la realidad del país. Por ejemplo, Colombia es un país que este año podría recibir casi unos 14.000 millones de dólares por transferencias, que son principalmente remesas, y esto se está dando porque el dólar estaba alto, porque las remesas que vienen desde países como Estados Unidos o España, esas personas están teniendo buenas condiciones de trabajo en esos países, pero también te diría que es una muestra de que hay cosas que están cambiando. Los colombianos en el exterior están cada vez invirtiendo más en Colombia. Hoy, en algunas compañías, cerca del 40%, por ejemplo, de las ventas de vivienda que se hacen a inversionistas del exterior. El turismo ha cambiado bastante. Colombia volvió a resurgir en sus exportaciones de café. Las exportaciones de café en Colombia pasaron de 2.500 millones de dólares a cerca de 5.000. Entonces, esas cifras lo que te permiten también es estar al día y entender
que en Colombia estamos teniendo unas transformaciones y que eso está ayudándole, por ejemplo, a las familias cafeteras, a las familias del centro del país que están recibiendo un monto de remesas y que a la pregunta que normalmente se hace la gente y es, pero yo veo que los centros comerciales están llenos, pero yo veo que los conciertos se venden en minutos, pero yo veo que las filas en los restaurantes son interminables. ¿De dónde sale ese dinero? Pues las respuestas están en el libro y te contamos lo que te dije del café, de las remesas, de las inversiones del exterior, de muchas cosas que están cambiando en la economía y más que preguntártelo y no tener una respuesta, ahí está y está de manera sencilla. Germán, y ya para cerrar, cuéntanos por qué la publicación de este año se llama La economía que elegimos. Bueno, muy importante porque efectivamente cuando uno prepara estas perspectivas siempre está pensando en cuáles serán los eventos más importantes del siguiente año que van a marcar el rumbo de la economía. El contexto al que nos enfrentamos es un contexto de procesos electorales en América Latina, en Chile, en Perú, en Colombia, en Brasil, y cada vez más esas decisiones en esos procesos electorales tienen unos impactos importantísimos en el rumbo de la economía y de las principales variables. En el caso colombiano, hay un buen desempeño de la economía si uno lo mide por la tasa de crecimiento, si uno lo mide por cómo está fluyendo el gasto de los hogares, en fin, pero cuando uno hace doble clic, realmente hay unas variables de riesgo enormes como el déficit o el desbalance pues, de las finanzas públicas, como las tasas de inversión, como el sentimiento y la confianza inversionista, que dependen mucho de esos resultados. Entonces, para nosotros el rumbo de la economía va a estar muy relacionado, muy ligado al resultado de esos procesos, la economía que elegimos. Germán, y si alguien está interesado en acceder a más información o conocer el libro, ¿dónde la puede encontrar? Claro, el libro nació como una publicación física, pero en la transformación que hemos tenido en los últimos años hemos desarrollado un ebook. Hoy la publicación es un ebook que se puede consultar en nuestro portal vision.davivienda.com, pero también toda la información de nuestro equipo de análisis Visión Davivienda se puede consultar en la cuenta de X de @visiondavi, en nuestra cuenta de Instagram y también en la cuenta de LinkedIn de Davivienda Corredores. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este espacio, Germán. No, Michelle, a ti muchísimas gracias por permitirme en este espacio contarles sobre esta publicación tan oportuna y tan útil y sobre las perspectivas para la economía y los mercados en el 2026.